nosotros debemos, yo no me voy a cansar de insistir. Y bueno, he aprendido que siempre hay algunos que hacen caso, que obedecen, que aprenden y otros que no. O sea, no podemos hacer mucho por eso. De hecho, todos los que estuvimos en la escuela aquí sabemos que habían compañeros aplicados y no aplicados. Eso es normal. El asunto es que aquí no es como en la escuela, porque si yo fracasaba en la escuela podía repetir. Y por ejemplo, un montón de gente que no terminaron su escuela primaria, después cuando eran adultos pudieron terminar su escuela primaria, su escuela secundaria, y no hay ningún problema. Pero cuando llega aquí el momento, cuando fracasaste, mientras estés con vida no hay problema, pero después de eso ya no tienes oportunidad. Entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que, dice Romanos 12, que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso ocurre por el conocimiento de la palabra. Nosotros cuando somos niños no entendemos muchas cosas. El niño normalmente habla por repetición y ni siquiera entiende lo que dice. Por ejemplo, a mi nieto, yo le digo, ese carro, y mi nieto dice, ese carro. Nada más repite lo que le digo, porque no lo entiende. Pero con el tiempo, con la repetidera y la habladera y la cosa, él comienza a entender. Entonces, nosotros a veces queremos que la Biblia se nos meta en la cabeza y la aprendamos así como que, ya la aprendí. ¿No? Tiene que estar ahí, repitiendo y repitiendo. Por eso es que usted ven que en el estudio decía, lea varias veces, lea cuidadosamente, lea con calma, porque necesitamos realmente entender. Entonces, para poder entender, por ejemplo, los versículos que acabamos de leer, tenemos que entender qué estaba pasando. Y aquí tenemos que hablar un poquito de historia, ¿ok? El pueblo de Judá, este es Jeremías. Durante todo el periodo del ministerio de Jeremías, el pueblo de Judá estuvo en la más terrible rebeldía contra Dios. Jeremías fue un profeta que algunos atrevidos lo llaman el profeta llorón, porque él era muy emocional y él se lamenta mucho por la situación del pueblo de Judá donde él vivía. Entonces vemos a Jeremías que él en este aspecto vemos que Dios ya ha hecho una sentencia sobre Israel, sobre Judá en este caso, sobre Judá, y les está diciendo que ellos van a ser invadidos, que van a ser azotados, que van a ser atacados cruelmente y que los enemigos de ellos no van a tener piedad y que eso viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, ellos hacían todo tipo de cosas que eran desagradables a Dios. Y cuando hablo de todo tipo de cosas que eran desagradables a Dios, no me refiero solamente a las cosas de tipo religioso. Esas siempre son el inicio del problema. De hecho, una de las cosas que aprendemos es que para que haya alcoholismo, drogadicción, para que haya todo este tipo de cosas, lo primero que tiene que haber es idolatría. Ese es el inicio de todo. Hace un rato conversábamos acerca de que, decía Raúl, que al alejarse de que cuando nos alejamos de Dios, entramos en tinieblas. Y eso es lo que pasa, cuando la gente empieza a tener otros dioses que no es Dios, se están alejando a Dios y quedan en tinieblas. Mire, Estados Unidos es la fuente de todo el asunto. Si Estados Unidos no hubiera drogadicción, no habría tráfico de drogas en América, porque ahí es donde la gente compra, la gente tiene poder adquisitivo y compra. Pero salgamos de Estados Unidos y veamos cuáles países tienen mayores problemas de droga, mayores problemas de delincuencia, mayores problemas de guerrilla y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si usted va a Brasil, en Brasil hay un lugar que se llaman las favelas. ¿Han oído hablar de las favelas? Es un cerro enorme donde hay todo tipo de gente de bajo calaño. Los tres países más idólatras de América Latina son Brasil y Colombia. México y Colombia. Dije tres, dijiste el segundo. Brasil, México y Colombia.
¿Qué vemos en Colombia? Más de 50 años de guerrilla. Hicieron disque las paces con la FARC, pero todavía sigue el ELN y hay facciones de la FARC y no paran. El tráfico de droga. Vemos todo tipo de corrupción. Si usted se va a México, ni hablemos. México está hecho un desastre. ¿Cómo empieza? Por la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando tú decides tomar a otro ídolo, a un ídolo, Dios dice, quédate en tus tinieblas. Si tú quieres luz, ven a mí. Pero la gente prefiere las tinieblas a la luz. Pero no es solamente eso. Una de las cosas que más desagradan a Dios es la falta de amor al prójimo. La Biblia dice claramente que el cumplimiento de toda la ley es el amor al prójimo. Pero es que el amor al prójimo es prácticamente lo mismo que amar a Dios. ¿Qué dijo Jesús? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo no amo al prójimo, dice Juan, ¿cómo puedo amar a mi prójimo a que veo, a mi hermano a que veo? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo y no amo a mi hermano al que veo? Entonces, la falta del amor al prójimo era el problema más grande de Israel, de Judá. Los ricos abusaban de los pobres. Había robo, había mentira, había fornicación. Las mujeres hacían todo tipo de cosas desagradables a Dios. Y Dios estaba totalmente desencantado y dijo, ya voy a acabar con ustedes. Dios estaba tan cansado que le había dicho, van a ser conquistados de una forma brutal. Obviamente no con esas palabras. Y que nada de lo que pudieran hacer, ninguna de sus supuestas cualidades o sus posibles ventajas les servirían para librarse. Ahora, lea conmigo Jeremías 12:7. Jeremías 12:7 es parte del contexto de lo que leímos en el 9, 23 y 24. Dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma en manos de sus enemigos. ¿De qué está hablando? Dice Dios, entregué, cuando dice, he dejado mi casa, está hablando de he dejado a Judá. Desamparé mi heredad, desamparé a Judá. He entregado lo que amaba mi alma amaba a Israel, amaba a Judá, en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Ahora, una vez que uno entiende esto, en este contexto, Jeremías 9, 23 y 24 toma un significado distinto. ¿Qué significa? Bueno, él le está diciendo a la gente de Judá, ¿tú crees que eres sabio? Bueno, no te alabes en tu sabiduría no te va a poder librar. ¿Eres valiente? Tu valentía no te va a poder librar. ¿Eres rico? Todo tu dinero no te va a servir para nada. Ahora, si tú quieres realmente, vuélvete a mí. Entiende y conoce que yo soy el que produce todas estas cosas. Todo lo que tú tienes yo te lo he dado y yo soy la fuente de tu salvación. En términos generales es lo que está diciendo Jeremías 9, 23 y 24. Ahora, quizás ahora tengamos un mejor entendimiento de por qué Dios dice esto. Sin embargo, no deja de ser una verdad universal. Eso se le dijo a Judá en ese momento, pero es un llamado que aplica a todo hombre en el universo. Si de algo te quieres alabar, que sea en que tienes una relación personal con Dios y que haces lo que a Dios le agrada, parafraseando el asunto. ¿Okay? Vamos a hablar de 8 cosas que se mencionan en este pasaje, 3 que en sí solas son buenas, pero de las que no nos debemos alabar. Pero debemos comprender por qué o cuándo no debo alabarme. 2 cosas de las que ninguna persona que en verdad las posea se alaba, por lo menos no de manera jactanciosa. Y 3 cosas que son
un resultado de tener las dos anteriores. Empezamos. 3 cosas que no me sirven para nada sin Dios. ¿Ok? Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. El Salmo 111, versículo 10, Proverbios 1:7, Proverbios 9:10 nos enseñan que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Pero Santiago nos habla de que hay una sabiduría animal y hay una sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual empieza con el temor de Dios. Cuando yo tengo temor de Dios, yo no hago nada que ofenda a Dios. Yo me ocupo de hacer lo que agrada a Dios. Pero hay gente, ustedes deben saber o conocer de médicos, de negociantes que son muy hábiles haciendo negocios, de científicos que han creado grandes cosas. ¿Cómo llamamos a esa gente? Los llamamos sabios. Pero no lo son para con Dios. Porque ninguna persona que hace grandes cosas, pero que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es en realidad sabio. Como dije hace un rato, todo lo que es de esta tierra es una ilusión. ¿Es real? Sí, yo puedo tocar el podio, yo puedo tocar el piano, yo puedo tocar el micrófono con mis manos, pero ¿sabe qué? Va a desaparecer y todo lo que desaparece es ilusión. Todo se va a perder en algún momento, eso es ilusión. Lo que es real permanece para siempre. Dios es real. Los que creemos en Dios somos reales, permanecemos para siempre. Pero todo lo demás se pierde. Entonces, la sabiduría del sabio no le sirve para librarse cuando Dios decide traer juicio. ¿Ok? En 2 de Samuel, capítulo 20, se relata la rebelión de Seba. ¿Cuál es la rebelión de Seba? Seba era un hombre, Absalón usurpa el trono de David. David derrota a Absalón, los siervos de David derrotan a Absalón. David regresa y toma nueva posesión y un hombre llamado Seba se rebela contra David. David le dice a Abisai que vaya y acabe con Seba porque él se va a convertir en un problema. Cuando Abisai está persiguiendo a Seba, Seba se refugia en una ciudad y Joab y Absalón y Abisai empiezan a atacar la ciudad. Y dice que había una mujer sabia en la ciudad. ¿Ok? Había una mujer sabia en la ciudad. Y esa mujer le grita a Joab, Joab, ¿cuál es el problema? Queremos a Seba. Ah, ese es el problema. Y la mujer habló con la gente del pueblo, le cortaron la cabeza a Seba, se la tiraron a Joab y se salvó la ciudad. Porque había una persona sabia en la ciudad. Pero esa sabiduría no le sirve a nadie cuando Dios dice, voy contra ti. Cuando Dios dice, yo voy a tumbar tu ciudad, yo voy a acabar con tu ciudad, lo único que sirve es que yo me vuelva a Dios como hizo la gente de Nínive. Que yo me arrepienta y me vuelva a Dios y le diga a Dios, perdóname y me arrepienta de mi mal proceder. Es lo único que sirve cuando Dios ha dicho, voy a destruirte. Pero esta gente estaba en rebeldía y no les interesaba nada. No se alabe el sabio en su sabiduría. No piense que le va a librar cuando Dios mande juicio sobre la ciudad. Cuando Dios manda un juicio sobre una ciudad, la única sabiduría que vale es, me arrepiento, Señor, perdóname. No vale ninguna otra cosa. Y miren que hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Porque Josías, yo pienso que fue hasta mejor rey que David. Ahora, eso es mi opinión, ¿no? Para Dios David es David y punto. Pero Josías fue un tremendo rey. El hombre hizo una renovación interesante, agarró y quitó los ídolos por todos lados y acabó con toda la idolatría. Y cuando él manda a preguntar a Dios, cuando ellos encuentran el libro de la ley y él le manda a preguntar a Dios, ¿qué va a pasar? Entonces dice Dios, ya estoy hastiado de ustedes. Yo voy a destruirlo, pero no lo voy a hacer en tu tiempo por cuanto tú te has humillado. Lo voy a hacer después de ti. O sea, si nosotros nos empeñamos en hacer la maldad, va a llegar un momento en que Dios dice, va porque va. Y nada lo va a detener. Puede posponerse porque hay una persona, como el caso de Josías, que se arrepintió, que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando Josías fue quitado, vino el juicio.
de Dios. Entonces, no sirve de nada la sabiduría. La valentía no nos va a salvar. La Biblia habla de los valientes de David y cómo estos hombres mataron gigantes. Uno de esos gigantes era un tipo enorme que medía casi 4 metros y tenía 6 dedos en la mano, en cada mano y 6 dedos en cada pie. Era un monstruo enorme. Y dice que este hombre que tiene una lanza enorme y él le quitó la lanza y lo mató con su propia lanza. Esos tipos eran unos bárbaros. Pero no importa cuán valiente sea, no importa cuán diestro. Mira, cuando habla de valentía no habla solamente de que yo me enfrento a alguien, sino que tengo la habilidad para vencerlo. ¿De qué te sirve ser valiente si te tiras delante de un carro? Eres un tonto. ¿De qué te sirve ser valiente si vas a pelear contra alguien que es superior a ti en ventaja y que sabes que es así que vas a perder? Ahí lo que te sirve es ser sabio y buscar la manera de vencerlo con sabiduría, no con valentía. De hecho, cuando vino Nabucodonosor, dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 24, que los valientes fueron llevados cautivos. No sirvió de nada la valentía del valiente. Los valientes fueron llevados cautivos porque Dios ya había determinado que esa ciudad fuera conquistada por los caldeos, por Nabucodonosor y su gente. Entonces no sirve de nada la valentía. No se alabe el valiente en su valentía. No piense que le va a librar cuando Dios mande juicio sobre la ciudad. El día que Dios manda juicio, no importa cuán hábil tú seas, Dios mandó juicio y tu valentía no te servirá de nada. Tus habilidades no te servirán de absolutamente nada. La riqueza no salvará a nadie. Los ricos creen que pueden comprar todo con su dinero. Hasta que viene alguien a quien no le interesa su dinero y pues no le vale. Cuando alguien invade una ciudad, piense en esto, Nabucodonosor invade la ciudad, ¿ok? Al él conquistar la ciudad, ¿cuántas cosas le pertenecen a él? Todo. Tu riqueza es mía, yo te conquisté. Es más, pónganle cadena y llévenselo preso. No te sirve de nada tu riqueza. No puedes hacer absolutamente nada con el dinero. Es más, yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, ahora en Argentina, desde el 10 de diciembre hay un presidente nuevo. Y una de las cosas que decía este presidente, ahora presidente, cuando era candidato, es que la moneda de Argentina no servía ni para estiércol. ¿Por qué decía eso? Bueno, porque es que se había devaluado tanto, porque los políticos habían abusado tanto de la moneda que la moneda ya no valía casi nada. Así que imagínate, eres rico hoy. O, ¿alguien sabe lo que es la depresión del 1929? La Gran Depresión. En la Gran Depresión fue un tal cataclismo económico en Estados Unidos sobre todo, que había una persona que era hoy era millonaria, era rica y mañana no tenía ni un centavo. Dice que la gente rica, o me imagino que no fueron, que algunos, no creo que hayan sido tantos, pero dice que la gente se aventaba de la azotea de los edificios, se suicidaba. ¿De qué sirve la riqueza? Es como humo. Hoy eres rico, mañana alguien te hizo una trampa y lo perdiste todo. Hoy eres rico y mañana hiciste una mala inversión y lo perdiste todo. ¿De qué sirve? No hay mayor riqueza que tener a Cristo en el corazón de nosotros. No se alabe el rico en su riqueza. No piense que le va a librar cuando Dios mande juicio sobre la ciudad. Ahora, hay dos cosas de las que ninguna persona inteligente se alaba a sí misma. Primero, entender que Jehová es o que es Jehová. Mire lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender a Dios en verdad?
Dios es tan grande, es tan profundo. Mire, si fuera que Dios, a veces nosotros pensamos en Dios y pensamos y miramos hacia arriba. Miramos a lo infinito del universo. Pero es que Dios no solamente es grande en el sentido de la grandeza, sino que también es profundo. Usted quiere entender un poco a Dios, pero primero levante la mirada al cielo y vea la grandeza del cielo. Y luego agarre un microscopio y mire a través del microscopio y vea esas cosas pequeñas que no se pueden ver. Y usted se va a dar cuenta que Dios es tan grande hacia atrás y hacia adelante, es tan profundo que no es posible comprender a Dios. No es posible entender a Dios. Pero Dios se revela a nosotros y nos permite entender una no sé cómo describirlo, una fracción tan pequeña, pero que es suficiente. Lo que Dios nos revela de sí mismo es suficiente para que comprendamos su grandeza y su poder y para que nos humillemos delante de Él. Entender que Jehová es comprender y hacer lo que a Él le agrada. Cuando yo entiendo quién es Jehová, quién es Dios, yo no vivo como me da la gana. Es como, eso yo lo vi en películas, yo nunca lo vi en la escuela, pero ese es como el bravucón de la escuela. El tipo grande que ha repetido como 3 veces y todavía está en 6º grado. Y llegan los más chiquitos y ninguno se quiere meter con él, porque ese tipo está tan grande que una sola pan nos tira por allá. Imagínense un muchacho de 12 años, de 11, está en 5º grado, vamos a poner en 5º grado porque ahí ya los niños todavía no se han desarrollado. Y este ya se desarrolló. Así que cuando llegan estos, que hasta con bigote tiene, se quedan y que como que y no se quieren meter con él. Ahora multiplique eso por el infinito y va a ver qué tan grande es Dios. Y cuando usted entiende que Dios es insondable, que es inalcanzable, usted se humilla. Se humilla delante de Dios porque no puede alcanzarlo. Porque no puede entender, porque no puede comprender, pero sabe que Dios es real, sabe que Dios está ahí. Y usted que dice, no, yo mejor me humillo delante de Él. Entender que Jehová es temerle, es respetarle. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué le parece? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Usted teme a Dios? ¿Usted teme a Jehová? Usted, es más, pregunto, ¿usted ni siquiera entiende lo que es temerle a Dios? Porque algunos piensan que temerle a Dios es tenerle miedo. Y eso es una parte. Usted tiene que tenerle miedo a Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que así? ¿Cómo que qué? Bueno, es que es fácil. ¿Qué dijo Jesús? No le temas, no le tengas miedo a aquel que puede matar tu cuerpo, pero no puede hacer nada más. Teme más bien a aquel que después de matar tu cuerpo destruye tu alma en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Es el único. Tienes que tener miedo porque Dios te puede enviar al infierno. Pero por encima del miedo a Dios debes tenerle respeto y amor. El temor a Dios no es simple miedo, es una combinación de amor, es una combinación de respeto junto con el temor, el miedo de ofenderlo, de hacerlo entristecer, de, como dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. No, yo no quiero contristar al Espíritu Santo porque yo lo amo. Y como yo amo, yo no quiero que se sienta mal. ¿Cómo yo voy a contristar al Espíritu Santo? Yo no quiero que se sienta mal. Entonces el temor no es simple miedo, es una combinación de amor, de respeto y de miedo a ofenderlo. Nosotros tenemos que conocer que Jehová es. Conocer que Jehová es comprender cómo reacciona ante el pecado y ante la santidad. Cuando usted sabe, cuando usted conoce a Dios, entonces usted sabe que Dios no reacciona bien ante el pecado.
Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que a Dios no le gusta. Él no puede estar siquiera, no te puede ni mirar siquiera si andas en pecado. La Biblia dice allá en Primera de Pedro que los ojos de Jehová están atentos a los justos y sus oídos a sus oraciones, pero que le da la espalda a los pecadores. De tal manera que si yo conozco y yo sé que Dios detesta el pecado, yo no ando en pecado, no voluntariamente, me aparto de eso. Conocer que Jehová es temerle para hacer lo que le agrada y dejar de hacer lo que no le agrada. Pero ¿cómo si no leo la Biblia? Mire, usted va a ir a muchas iglesias y algunas de esas personas de esas iglesias que voy a mencionar van a venir aquí y se van a ir. ¿Por qué? Porque no hay fuego. Se van a ir porque aquí nadie brinca y salta. Se aquí van a ir porque aquí no hay escándalo de lenguas. No estoy hablando de hablar en lenguas, estoy hablando de escándalo de lenguas. ¿Usted sabe lo que es eso, no? Todo el mundo hablando en lenguas y nadie entiende nada. Y el apóstol Pablo habló de que eso no está bien en la iglesia. Pero ellos piensan que son más espirituales por eso. Porque brincan y saltan, porque hablan en lenguas, pero no saben absolutamente nada de la palabra. No conocen a Dios. Piensan que Dios está en el desorden. Y ya vimos esta mañana que Dios, ¿qué? Dios es un Dios de orden. Entonces Dios no está en el desorden. Usted tiene que entender y conocer quién es Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado porque nos vamos al otro extremo. Al extremo donde todo es súper ordenado, el extremo donde no le damos ningún espacio al Espíritu Santo porque eso es desorden. Mire, tiene que entender. Por eso es que es necesario estudiar la palabra. La gente agarra y lee el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y después que leen eso, empiezan a decir, no, lo que pasa es que el hablar en lenguas es simplemente para cuando hay una persona que no habla, por ejemplo, si está un ruso aquí, yo hablo en lengua para que el ruso entienda. ¿De qué? ¿Dónde sacan eso? Eso ocurrió en Pentecostés, pero no ocurrió nunca más. Una sola vez ocurrió eso. Ahora, sí volvió a ocurrir, sí ha seguido ocurriendo a través de la historia porque Dios es bueno. Y yo conozco el testimonio de un hombre que iba en un avión y tenía un árabe al lado y no sabía absolutamente nada de árabe y quería testificarle y empezó a orar y empezó a hablar en lenguas y el árabe le dijo al mozo, al aeromozo, le dijo, dígale al señor aquí al lado que yo quiero aceptar a su Dios. Y ni siquiera sabía que estaba hablando en árabe. Y el hombre lo entendió todo. Claro que sigue haciéndolo Dios de esa manera. Pero la Biblia dice, allá el apóstol Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque habla su espíritu con el Espíritu de Dios. Eso tiene un momento, tiene un lugar. No es cuando estamos en el culto. El apóstol Pablo dice que en el culto debe hacerse en orden. Deben ser por lo menos máximo 3 y debe haber interpretación. Si no hay interpretación, dice cállese, no diga nada. Entonces agarran su mente religiosa, interpretan todo con su mente religiosa y no, porque lo dijo fulanito, a mí no me importa lo que dijo fulanito. La palabra de Dios se explica a sí misma. Y cuando usted lee ahí el capítulo 14 de 1 Corintios y lo lee con calma, usted se va a dar cuenta que Pablo habla de varios momentos o varias situaciones en las que el hablar en lengua es válida. Pero nunca en el desorden cuando todo el mundo en la iglesia está hablando en lengua, eso él lo condenó. Lo rechazó. Y algunos creen que sus iglesias son más espirituales porque hacen ese escándalo. Bueno, no. La iglesia es más espiritual cuando obedece la palabra de Dios. Cuando camina en obediencia a Dios es más espiritual. Y nosotros debemos buscar con ansia, debemos anhelar. ¿Qué dice Pedro? Acompáñame ya a 1 Pedro capítulo 2. ¿Ya lo tiene? 1 Pedro capítulo 2. Mire, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5.
Nada más como ilustración. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no alterada es la palabra. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, la persona que no ha gustado la benignidad del Señor no desea la palabra. Pero el que el Señor ha tocado, el que lo ha degustado la benignidad del Señor, ese desea la palabra. Él está diciendo, mire, voy a leérselo de nuevo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es más, está diciendo que si una persona lee esto sin haber recibido a Cristo, sin haber aceptado a Cristo, no le sirve de nada. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que entender, sin la palabra nosotros estamos extraviados. Vamos a hacer todo tipo de locura, vamos a creer un pocotón de cosas que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio. Vamos a creernos espirituales cuando realmente no somos absolutamente nada. Porque todo tiene que estar aprobado, avalado, fundamentado en la palabra de Dios. Si nosotros no estamos sentados, avalados en la palabra de Dios, en realidad estamos divagando, estamos perdidos, estamos extraviados. Necesitamos comprender que el fundamento del cristianismo, que el fundamento del evangelio es la palabra de Dios. Sin ella no hay nada. 3 cosas que hacen los que entienden y conocen que Jehová es. Primero, misericordia por delante. ¿Cómo trató Dios el pecado de Adán y Eva? Primero, con misericordia. ¿Dios sabía o no sabía que Adán y Eva habían pecado? Sí sabía. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó de brazos cruzados que se pierdan? No, Él los fue a buscar. ¿Ellos merecían que Dios los fuera a buscar? No, ellos pecaron. Dios les dio a ellos algo que no merecían. Él los fue a buscar. Usted quizás no lo ha notado ni se ha dado cuenta, pero Dios lo vino a buscar a usted. Jesucristo vino del cielo. ¿Usted lo merecía? No, Él vino por misericordia. Dice que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él descendió del cielo para buscarte. No hagas como Adán, que cuando oyó la voz de Dios en el huerto, fue y se escondió. Pero aquí vemos inclusive un poco más la misericordia de Dios, porque da la impresión de que Dios siguió llamándolo. O sea, Dios no lo llamó, sino que Dios lo llamó y lo llamó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, Dios empezó a buscar a Adán y a preguntar y a llamarlo, y Adán no respondía y le dice, ¿dónde estás? Y es cuando Adán aparece. Me escondí. Como que se dio cuenta que ya no podía ocultarse. Y Cristo vino a buscarte. Y te buscó y te llamó y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Maide? ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Alejandra? ¿Dónde está Vanessa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta que te saliste de tu hueco y dijiste, aquí estoy. Él les dio la oportunidad de arrepentirse. Como la oportunidad que Dios te da a ti de que te arrepientas. Como la oportunidad que hemos tenido todos nosotros de arrepentirnos. Dios le dio a Adán la oportunidad de arrepentirse. Pero Adán, en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Eva. En vez de humillarse delante de Dios porque había pecado, fue y culpó a otro por su pecado. Nosotros hacemos eso muy seguido. Nosotros tenemos la tendencia a siempre estar buscando culpables. Y siempre estamos diciendo, no fue el otro, fue aquel, fue el otro. No, pero ¿y quién lo hizo? ¿Qué importa quién lo hizo? Hay que resolver el problema. El saber quién lo hizo
casi nunca ayuda a resolver el problema. Nosotros tenemos que ser gente que busque soluciones, no que busque acusaciones. Dice que Dios quiere que nosotros hagamos misericordia. De hecho, allá en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve que tú vengas a la iglesia, que te postres de rodillas, que llores, que leas la Biblia, que hables de Cristo, pero eres inmisericordia? Dios dice, yo lo que quiero es que hagas misericordia. De nada me sirve que tú te flageles, de nada me sirve que te levantes temprano a orar y a clamar y cuando salgas allá seas una persona en misericordia que no te importa el prójimo. Eso Dios no lo avala. No le importa. Lo que quiere decir es que cuando tú vas de rodillas delante de Dios vas con una actitud hipócrita como aquel fariseo que decía que yo no soy como este, que no soy como el otro, te doy gracias porque yo ayuno. No seas hipócrita, que Dios sabe lo que tú eres. Y lo sabe mejor que tú. Y después que hago misericordia, mire, juicio sin misericordia no es justo. No es justicia. Cuando usted hace un juicio sin misericordia, lo que está haciendo es siendo canalla con la persona, siendo legalista, siendo malo, porque realmente el juicio sin misericordia es maldad. Lo que hacemos es que nos ensañamos contra la gente. Pero Dios hizo juicio. Y yo creo que me estoy adelantando aquí, pero ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Después que los busca, les pregunta. ¿Dios sabía o no sabía? Pero le pregunta, ¿quién te dijo? ¿Comiste del árbol? La mujer. ¿Por qué hiciste eso? La serpiente. Cuando Dios tiene toda la información ya recopilada, entonces, ¡guau! Juicio. A ti, por qué lo que hiciste, comerás tierra. A eso me llama la atención porque el pobre de serpiente, ¿qué culpa tenía? Alguna culpa tenía cuando Dios la puso a comer tierra. Porque hay un castigo para la serpiente y otro para Satanás. La serpiente come tierra y Satanás le aplastaron la cabeza en la cruz. Dios ahí, Él va haciendo juicio. El juicio que es recopilar información. Cuando usted va a un juzgado, ¿qué hace el juez? Él escucha esta parte, escucha la otra parte, escucha lo que dice, después se sienta y evalúa, este dijo, la ley dice tal cosa, ¡pam! Dios recopiló toda la información. Y nosotros debemos aprender y dejar de estar haciendo juicio sin conocimiento, sin entendimiento. Alguien me dijo, ¿ya averiguaste? Mire, ayer venía viendo un video, dicen que es viral, pero yo nunca me entero de que es viral hasta que alguien me dice que es viral. El asunto es que dice que hay un video viral que se fue, parece que ayer rompió las redes ese video. ¿Qué pasaba en el video? Bueno, había una juez, había un hombre que estaba acusado y el tipo brinca por encima y le cae encima a la juez. Okay, la pregunta aquí es, los que hicieron así, ¿cuántos saben lo que pasó antes de eso? ¿Ya? Entonces yo veo a cierta gente que hacen eso. Ellos nunca hablan de una cosa como esa hasta que ellos no investigan. Y presentó un video donde se muestra lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes? Este hombre estaba siendo juzgado por un delito grave. Era su cuarta vez. Pero aparte de eso, tenía 9 delitos menores. El hombre estaba supuestamente defendiéndose, diciendo que él había aprendido de sus errores y que él no iba a hacer. ¿Pero por qué estaba ahí? ¿Cómo que había aprendido sus errores? El asunto es que la juez le dice a él, esa juez había juzgado el caso anterior de él. O sea, anteriormente, el último caso que él había tenido, y ella había sido indulgente con él. Pero ella dice, no, que va, ya, algo tiene que cambiar. Y lo sentencia a prisión. Y cuando ella lo sentencia a prisión, él le brinca. Pero es más, todavía tengo información de lo que pasó después. Gracias a Dios a la juez no le pasó nada grave. Pero el tipo le cayó a golpe y el guardia de seguridad demoró un montón en llegar.
había uno que estaba sentado, que me imagino que era un secretario que brincó y que trató de ayudarlo. Pero el punto es que nosotros vemos al hombre que brincó, pero no sabemos por qué. Y podemos hacernos todo tipo de ideas que este hombre, que qué le pasó, no sabemos por qué. Entonces empezamos a decir que el tipo es malo, sí, este tipo era malo, pero en todos los casos no es así. Pero este tipo era malo, pero nosotros no sabemos qué pasó. Vemos que una persona hace algo, pero no sabemos por qué, y empezamos a decir, esta persona es mala. Tú no sabes, averigua. No estás haciendo juicio, estás juzgando sin conocer la situación. Dios conocía la situación y aún así averiguó lo que estaba pasando. Pero nosotros que no sabemos nada, empezamos a hacer juicio sin saber lo que está pasando. Tenemos que cambiar esa actitud, tenemos que empezar a entender que nosotros no estamos para hacer juicio de nada, porque no sabemos nada. Y mire que dije nosotros, no dije ustedes, nosotros. Al final, después del juicio, viene la justicia. Esa mujer, después que escuchó al hombre, mire, ella ya sabía que el tipo era malo, ella tenía el expediente, ella sabía toda la situación, pero ella lo dejó hablar. El hombre habló y habló y habló y habló y ella le interrumpió un par de veces, pero lo dejó hablar. Después que él habló, entonces ella dijo, este es el juicio. No antes. Pero nosotros hacemos juicio, juzgamos, pero esta es la sentencia. Nosotros damos sentencia sin hacer juicio. Nosotros hacemos sentencia sin misericordia. Y desagradamos a Dios. La misericordia da oportunidad al arrepentimiento. Déjeme mostrárselo de manera bien sencilla. Esto lo hice creo que el martes, pero igual lo voy a hacer hoy de nuevo. Esto no, lo otro que va a hacer pues. Jesús está en el templo. Y si usted lee, Él está sentado. Él está sentado en el templo y llegan un tumulto de gente con una mujer. Yo a veces me pongo a pensar, ¿será que esa mujer venía desnuda? Porque dice que la agarraron en el mismo acto de adulterio. Bueno, no sé si venía desnuda o estaba vestida, no sé, pero el asunto es que Jesús está ahí enseñando y estos impertinentes le interrumpen su enseñanza. Y le dicen, Señor, encontramos a esta mujer en el mismo acto y la ley dice que debemos apedrear. ¿Qué dices tú? Déjeme decirlo más suave. Señor, encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio y la ley dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Jesús, en vez de contestar, empezó a escribir. Yo pienso que escribía algo así como, esta gente, bueno, si yo hubiera sido Jesús, hubiera escrito, estos cabezones, ¿qué les pasa? Ellos creen que me pueden agarrar en esta tontería. Pero resulta que Jesús estaba escribiendo algo que nadie sabe qué es, y él estaba escribiendo ahí. Hay gente que tiene una imaginación muy grande y dice, no, que él escribió esto. Nadie sabe lo que escribió, él estaba escribiendo ahí. Y ellos insistieron. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Estaba dándole oportunidad a ella. Estaba dando la oportunidad de que ella evaluara su situación. Estaba dando la oportunidad de que ella viera ante quién estaba. Estaba dando la oportunidad a ella que se arrepintiera. Ahora, Jesús necesita escuchar que tú dices, me arrepiento para saber que te arrepentiste. No. Él sabe lo que hay en tu corazón. Así que cuando ya él se cumplió lo que él quería, entonces se levanta y les dice, a mí me gusta cómo está escrito en nuestra Reina Valera. Porque yo estoy seguro que por lo menos el 50% de ustedes, así de memoria diría, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pero eso no es lo que dice. Si usted quiere, vaya allá a Juan capítulo 8, pero busca en su casa, no aquí. Ahí es lo que dice es, el que de ustedes esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué hizo Jesús? Hizo misericordia. Hizo juicio. Hizo juicio. ¿Cómo? Claro, cuando él le dijo esto a ellos, ¿qué hizo?
indagó cómo estaban ellos. ¿Y cómo supo cómo estaban ellos? Se fueron. Y después de eso, hizo justicia. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno se quedó? ¿Ninguno te condenó? Ni yo tampoco. Vete y no peques más. Misericordia, juicio y justicia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que estemos condenando a la gente por ahí. Y Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Ahora, el juicio nos permite recopilar la información necesaria, de modo que el veredicto sea de acuerdo a lo que es correcto, de acuerdo a lo ocurrido, no a lo que nos inventamos. La justicia provee una sentencia adecuada conforme a la misericordia y de acuerdo a los hechos. Déjeme repetirle esto porque esto tiene que entenderse. La misericordia, la justicia provee una sentencia adecuada conforme a la misericordia y de acuerdo a los hechos. Jesús pudo haber condenado a esa mujer y pudo haber dicho apedréenla si es una pecadora. Pero había arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento, el que se arrepiente hallará misericordia. Creo que algo así dice la palabra, no recuerdo muy bien. El que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Dios hizo justicia. ¿Cuándo? Después que recopiló toda la información, hizo misericordia de nuevo cuando los vistió de túnica. Pero Él hizo justicia cuando lo echó. Vete. ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia? Esto es justicia con misericordia. Si Adán se quedaba en el paraíso, y eso fue lo que hablamos hace un rato, iba a comer del árbol de la vida, y si comía del árbol de la vida estaba condenado por la eternidad. Pero Dios dice, no, sal de aquí. Y cerró para que ellos no pudieran volver a entrar. Y por esa gracia y esa misericordia, hoy usted y yo tenemos redención. Conozco personas que son muy, pero muy inteligentes. Tienen una memoria extraordinaria. Tienen la capacidad de captar cosas así como, cuando yo estoy así como, yo que creo que soy rápido, me quedo así como que, ¿de qué tan? Así. Hacen cálculos impresionantes, pero eso no le va a servir de nada el día del juicio, porque el día del juicio viene, y por cierto está cerca. He visto y oído historias de personas que hacen cosas extraordinarias, que se han enfrentado a peligros inimaginables y han salido victoriosos, pero eso no les va a servir de nada el día del juicio. Creo que todos nosotros hemos oído de personas que tienen fortunas impresionantes, que pueden vivir 3 vidas y no gastarían todo lo que tienen. Pero eso no les servirá de nada el día del juicio. La gente pierde su vida haciendo cosas que son buenas y que son necesarias, pero no son prioritarias. Se ocupan en aprender una profesión, se ocupan en obtener un trabajo o en desarrollar un negocio, o las dos, o en hacer, hasta hay quienes se pasan la vida ayudando, entre comillas, a los demás. Pero muchos de ellos no se ocupan en lo que es más importante y prioritario, en desarrollar una relación con Dios, en entender quién es Dios, en conocer cómo es Dios para vivir vidas que le agraden. Cuando una persona conoce a Dios, hace lo que agrada a Dios, y esa es la mejor forma de jactarse. Déjeme explicarle un poquito esto, porque yo creo que estaba claro, pero de todas maneras se lo voy a explicar. Usted no necesita decir yo conozco a Dios. Su vida lo muestra. Usted no necesita decirle a la gente, no, que yo tengo una relación con Dios. No, la gente lo va a notar. Yo me jacto de que tengo una relación con Dios cuando vivo para Dios.
Pero cuando lo hablo, lo dañé. En este pasaje se nos dice de manera muy resumida cómo se hace eso. 1. No le damos al prójimo el castigo que merece, sino la oportunidad que no merece para que pueda arrepentirse. 2. Cuando emite juicio, es un juicio verdadero, o sea, recopila la información necesaria. No anda suponiendo que las cosas son de esta manera porque siempre han sido así o porque me parece que es así. No, yo recopilo información antes de. Si la gente me dice, y aquí es donde yo siempre entro en este asunto de que el dichoso el lema que hay por ahí, piensa mal y acertarás. Bueno, yo he comprobado en mi vida que la gran mayoría de las veces funciona. Con todo, yo no me guío por eso. Yo siempre doy la oportunidad a la persona a que, pues quizás haya alguna cosa que yo no sé. Porque una cosa que yo sé de mí mismo es que yo no soy omnisciente. Y que a veces, porque me ha pasado muchas veces, que hay cosas que parecen, que uno dice, no, esto es así porque es así, y cuando ve hay algo que uno no vio, que cambia toda la situación. Así que yo he dicho toda mi vida, bueno, desde que era joven, no recuerdo de qué edad empecé a decir, yo prefiero que me llamen tonto a equivocarme y condenar a un inocente. Yo he vivido toda mi vida con esa filosofía y no la voy a cambiar. Yo prefiero que la gente me digan tonto a que me digan a que yo condene a un inocente. Como yo no soy un juez de la corte, puedo vivir de esa manera. Pero yo no quiero condenar a un inocente jamás. 3. Emite sentencia justa de acuerdo a la situación y no de acuerdo a sus emociones. No porque me cae bien, no porque es mi hermano o hermana, no porque yo quiero o porque me gusta. No, solamente porque es lo justo. Ay, es que es mi hermano, pecó. Es que es mi hijo, pecó. Que yo no quiero que haya preso, pero tiene que ir preso. Porque si no va preso, lo va a volver a hacer. Hay gente que es muy buena haciendo el mal. Parte de mi filosofía es que la gente se esfuerce. Yo cargo un niño hasta los 2 o 3 años. Después de eso puede ser que lo espere, pero lo hago caminar. Ay, usted sí es malo. Sí. Tú eres como el tipo ese que quiso ayudar a la mariposa a salir del cascarón y la dañó de por vida. ¿Se sabe la historia? El tipo está viendo a la mariposa luchando para salir y veía que demoraba en salir y empezó a romper el cascaroncito para que la mariposa saliera más rápidamente. Esa mariposa nunca pudo volar porque lo que ese tipo nunca entendió es que el esfuerzo que hacía la mariposa para salir fortalecía sus músculos para que pudiera después desarrollar las alas y volar. Y él la atrofió. Y así somos muchos que somos muy buenitos. Ay, que no camine. Ay, que no sé qué. Y atrofiamos a la gente porque después que, ay, esta persona no me ayuda. Ay, que no, porque tú la atrofiaste. Porque cuando estaba chiquito, en vez de decirle, ayúdame, no, yo lo hago. Yo quiero fregar, no estás muy chiquito, ponle un banquito y que lo haga. Yo quiero barrer, comprar una escoba de esa chiquitita que hay que barrer ahí, aunque deje toda la basura ahí, pero por lo menos que sienta que lo está haciendo. Vas a caminar, que camine. Me acuerdo de Miqueas Góndola. ¿Se acuerdan de Miqueas Góndola? Que vino aquí con el papá a predicar. Bueno, cuando tenía como, no sé, 4 o 5 años, ni me acuerdo, estaba chiquito. Fue a Chiriquí con nosotros. Y mi mamá se le ocurrió que hiciéramos una caminata de oración. Para que tengan una idea, esta caminata fue como de aquí, salimos, como llegando hasta la escuela allá de Santa Clara. Creo que más. No fue más, fue como llegar hasta la Gloria. Fue una caminata larga. Y Miqueas me dice cuando íbamos a empezar, tío, cuando estoy cansado, ¿usted me ayuda? Vamos, dale.
Dios me perdona el engaño que le hice. Y cuando íbamos caminando, Miquel dije, tío, estoy cansado. ¿Cómo que estás cansado? Tú eres un varón, vamos, dale. Como 5 veces me pidió que lo cargara. ¿Sabe cuántas veces lo cargué? Llegó hasta la casa. Y después que llegó a la casa se puso a jugar. Ay, pero no es que está chiquito. Sí, tú ándale. No, señor. Nuestra tarea es enseñarles, es fortalecerlos, es empujarlos, es animarlo a que vaya más allá. Pero somos muy bonitos. Pobrecito, pobrecita. Déjeme decirle algo, si eso fuera lo correcto, Dios hubiera intervenido para que Eva no comiera la fruta. Pero no, Él dejó que la comiera. Hermanos, tenemos que aprender. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros entendamos que Él, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere eso? ¿Para qué Dios quiere que nosotros entendamos quién es Él? ¿Para qué quiere que nosotros le conozcamos? ¿Para qué? Para que seamos como Él. Para que aprendamos de Él y hagamos las cosas como Él las hace, porque Él es el que hace las cosas de manera correcta. Esfuércese. Esfuércese. Si algo usted se quiere alabar, es entender y conocer que Jehová es Dios. Y hace un rato le cité la mitad de Oseas 6, pero déjeme decirle que Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Jehová más que holocausto. Dios quiere que le conozcamos. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por medio de la cual, Señor, podemos conocerte y entenderte. Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, a caminar, a desarrollarnos, a ser, Señor, realmente como a ti te agrada que seamos. Ayúdanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos, Señor, a no ser flojos, sino a entender, a ser esforzados, a ser valientes en lo que realmente importa, en entenderte y conocerte que tú eres Jehová, que haces misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quieren. Que aprendamos, Señor, de ti a hacer misericordia, que aprendamos, Señor, de ti a hacer juicio, que aprendamos, Señor, de ti a hacer justicia, que aprendamos a vivir la vida, Señor, oh Dios, de la manera en que a ti te agrada, amando al prójimo como a nosotros mismos, amando a nuestros hermanos, Señor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos.